En 1991 tenemos el caso de Anita Hill. Es esta abogada y activista que acusó al candidato de la Corte Suprema de Estados Unidos, que era Clarence Thomas, por haberla acosado sexualmente. Entonces, esto fue un escándalo, imagínense. En 1991 es una mujer de color, está poniendo sobre la mesa la palabra acoso sexual. Desde los años 70, en todos estos grupos feministas, ya había salido el concepto de acoso sexual, pero es hasta 1991 cuando Anita Hill va a acusar a este personaje, a Clarence Thomas, y bueno, lo acusa que 10 años antes, en los años 80, cuando él había sido su supervisor, abusando de su poder, intentó acosarla sexualmente, ¿no? Esto va a poner sobre la mesa el debate de qué es acoso sexual y que esto nos recuerda también a lo que acaba de suceder, que empiezan estas personalidades del cine y varias mujeres a exponer en redes sociales que habían sido acosadas sexualmente. En 1992, al año siguiente, sucede en Los Ángeles. Rodney King es un hombre de color, ¿no? Igual negro, que va en su coche a alta velocidad, lo detienen unos policías y lo agarran así a macanazos. Y entonces, bueno, empiezan las manifestaciones y bueno, provocó una ola de disturbios. Hablo de este tema de los años 90, porque si se fijan, son dos episodios que tienen mucho que ver con lo que ahora sucede, tanto el Me Too como lo que está sucediendo con el caso de George Floyd. Y en este 1992, en este contexto, es cuando Kara Walker estaba saliendo de la universidad, estaba terminando su carrera en arte y en Atlanta, y se estaba yendo a Rhode Island para hacer una maestría en diseño. Entonces, es en este contexto que Kara Walker empieza, bueno, debuta como artista y que además, por el tipo de obra que ella está haciendo en este momento, en los años 90, resuena mucho en la gente, ¿no? Y en la gente que estaba con todo este tema del racismo. Ella está en ese momento hablando del tema racial y entonces por eso ella con 24 años salta a la fama porque pone su exposición, ¿no?, en Nueva York y bueno, a la gente le conmueve mucho su obra y se empieza a hacer famosa. Entonces, bueno, ella después va a hablar de que también para ella pues era algo que pues, era muy joven, la llaman a la Universidad de Columbia a dar clases y dice pues casi eran de la misma edad mis alumnos. Ella misma se ríe, que dice, bueno, he aprendido mucho, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero que para ella pues fue muy impresionante este éxito tan rápido que tuvo que ver con estos acontecimientos que se dieron justo cuando ella empezó. Ella vivía en Atlanta. Imagínense, ella nació en California, su padre era artista plástico, y entonces ella dice que estaba acostumbrada a estar en contacto con el arte, con las pinturas, desde que era muy niña, ¿no? Desde que tenía 3 años, pues ahí se ponía a dibujar junto con su papá. Pero cuando cumplió 13 años, se mudó toda la familia a vivir a Atlanta. Y dice, eso fue un shock en su vida, porque ella llegó como adolescente a Atlanta, que es un lugar que por un lado tenemos, que es el hogar, es la cuna de Martin Luther King. Y bueno, aquí está la casa de Martin Luther King, es la cuna de toda esta lucha por los derechos civiles. Y por otro lado, tenemos que Atlanta tiene uno de los monumentos más importantes de los confederados. Stone Mountain es esta gran montaña en donde están grabados estos personajes, que es un memorial de los confederados. ¿Quiénes eran los confederados? ¿Se acuerdan que los confederados en la Guerra Civil norteamericana eran este grupo de sureños que vivían principalmente del algodón y para su negocio necesitaban esclavos, ¿no? Y obviamente ellos querían independizarse de la Unión porque los estados del norte empezaron a estar en contra de la esclavitud y a ellos no les convenía, ¿no?, por su negocio. Imagínense cómo a la fecha este es el monumento más visitado hoy en día de Atlanta, ¿no?
Este es el Memorial de los Confederados, pero vean, es el lugar como de unión del Ku Klux Klan. Y aquí están estos personajes ahí reunidos en Stone Mountain. Entonces, vemos cómo Atlanta tiene este contraste y ella cuenta que cuando llega a Atlanta, por primera vez en la vida, sintió esta diferencia a la que ella no estaba acostumbrada en California y de repente dijo, me convertí en nadie. Simplemente por ser negra, pues no valía, no era nadie, si acaso o no, no era así como que me hacían menos. Entonces va a tener que realizar todo un trabajo de tratarse de explicar qué es lo que sucede con ella, qué tiene de malo ella, solamente por ser negra, ¿es así? Y bueno, de esto vamos a ver que se va a tratar todo su trabajo. Entonces, ella es muy autobiográfico porque está como se está representando en su obra. Bueno, el Ku Klux Klan, que son esta agrupación que está en contra de los negros, ¿no? Lo que quieren es perpetuar esta imagen del blanco, negro, anglosajón, protestante. Y bueno, pues se dedican, bueno, han hecho 1000 cosas en contra de la comunidad negra. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, el ser humano finalmente siempre ha sido así, ¿no? ¿De dónde viene el racismo? Pues siempre el ser humano hay que acordarnos que somos animales gregarios. Y animales gregarios quiere decir que vivimos para dos funciones muy básicas, ¿no? Somos muy básicos para la reproducción y para estar en la comunidad. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con la reproducción o cómo lo hacemos para estar en el grupo, ¿no? Y qué lugar vamos a tener en este grupo. Y entonces, por esto mismo, siempre pues se ha dado en la historia de la humanidad esta rivalidad entre clanes. O sea, es quién soy yo, quién es mi grupo, y para poder saber quién soy yo, bueno, quién es el otro. Y claro que mi grupo, lo mío, siempre es lo bueno, lo mejor, ¿no? Lo buena onda, y el otro siempre es el que está muy mal. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, les pongo un ejemplo, Heródoto, el historiador griego, o sea, él decía, bueno, nosotros somos los griegos, ¿no? Y cuando se iba a la zona de los persas, llegaba, imagínense los persas, ¿no? Toda la civilización y demás, llegaba y escribía, no, hombre, los persas son unos bárbaros, ¿no? Incivilizados, ellos, o sea, los civilizados somos nosotros, los griegos. Luego se iba a Egipto, ¿no? Tú dirás, bueno, pues las pirámides y demás. Y lo mismo, Heródoto decía los egipcios, pues bárbaros, ¿no? Y lo mismo pasaba aquí con los aztecas, ¿no? Los aztecas eran la gran civilización y los chichimecas eran los bárbaros que vivían en el norte. Siempre ha sido así esta rivalidad entre clanes, pero se fijan, no tiene que ver con raza, tiene que ver con pueblos, los pueblos distintos. Y también hay otra cosa, que también siempre ha existido la esclavitud. Siempre el ser humano, ¿no? Ha dicho, yo soy más poderoso que el otro, pues ¿cómo va a abusar de él? ¿No? Y siempre hay 1000 razones de justificarlo. Por ejemplo, en los aztecas pues tenían esclavitud, pero era una esclavitud entre el mismo grupo de aztecas que era por deudas, ¿no? Y no era eterna, era una vez que pagabas tu deuda ya estaba, ¿no? Los griegos tenían esclavitud y demás. Y sí, había este tipo de, entre pueblos, que esclavizaban al pueblo vecino. Ahora, ¿qué empezó a suceder? Bueno, pues si se fijan aquí tenemos este mapa de del tráfico de esclavos entre África y América. Y vean, estos grupos de acá, en África, pues hay muchísimas etnias, había distintos grupos, muchas tribus, y entre ellos había choques. El jefe de una de estas tribus se pone muy abusado y pacta con los blancos que van a ir a atraparle negros de otra tribu para vendérselos. Y en este momento, pues, estaba sucediendo, pues, había sido todo esto de la conquista de América y estaban descubriendo que en todo esto era un lugar, ¿no?, de prosperidad y de recursos naturales, pero necesitaban mano de obra para explotar toda esta tierra. Que bueno, pues después terminaron esclavizando a todo el mundo, ¿no? Ya negros por igual, ya no diferenciaban ahí por tribus. Pero aquí el punto es que como empieza a ser tanto el comercio de hombres negros de África hacia América, entonces empiezan a decir, el negro es esclavo. Primero fueron los esclavos y después
fue el asociar que el negro es un esclavo, ¿no? No era al revés, no es, porque es negro, por eso lo hacemos esclavo, no. Es más, aquí, al norte de Florida, existe un lugar que se llama San Agustín. San Agustín pertenecía a la corona española, acuérdense que todo esto era de España. Antes que cualquier protestante llegara a esta zona, que eran los colonos, llegaron hombres negros que eran libres. Años después llegaron los colonos y empezaron a hacer ahí sus colonias y empezó todo este tráfico de esclavos. Entonces, fijan, o sea, primero llegaron hombres negros a vivir ahí y libres. Empiezan a dejar esta imagen de que el negro es el esclavo porque es una raza inferior. ¿Pero por qué? Para poder seguir abusando de ellos. El hombre blanco, dueño de estas plantaciones, pues construye toda esta imagen de que el negro es lo feo, lo tonto, lo incivilizado. ¿Para qué? Pues para seguir con el negocio. Y además hay algo que en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasaba en la Nueva España, aquí en la Nueva España pues hubo esta integración, estaban divididos por castas, pero pues se mezclaban y acuérdense que les gustaba clasificar y entonces, bueno, se llamaban de diferente manera, ¿no? Pero aquí tenían esta regla que era de una gota de sangre. ¿Y eso qué es? Un negro mezclado con un blanco, a fuerza va a tener un hijo negro. Una gota de sangre de sangre negra te hace negro automáticamente y ya no entras en este grupo de los civilizados blancos que pertenecemos a esto, ¿no? Pero entonces vemos que es una construcción social justo para dejar al negro relegado en su posición en tiempos de las plantaciones. En el siglo XVIII y XIX habían todos estos intentos de clasificarlo todo para poderlo comprender, y entonces hubo estas ciencias que decían, ¿no? Que eran ciencia, que decían, a ver, la cabeza, la estructura de un negro es diferente a la de un blanco, diferente a la de un indio. Entonces ahí estaban todos midiendo la cabeza y diciendo, claro, porque entre más indio entonces es más propenso al crimen, entre más negro también, ¿no? Pero entonces era una cosa totalmente inventada, pero bueno. Vemos que entonces sucede la guerra civil y en 1863, bueno, pues pierden los confederados, gana la Unión y Abraham Lincoln entonces hace su famosa carta de emancipación y dice, bueno, pues ya, emancipados, liberados todos los esclavos. Pero bueno, siempre hay maneras, ¿no? Siempre los políticos tienen maneras de salirse con la suya. Entonces, aunque estaban emancipados, salieron otras leyes que no hacían posible que pudieran tener los mismos beneficios o que hubiera esta igualdad de la que hablan en la Constitución. Por ejemplo, estaban las leyes Jim Crow, que eran todas estas leyes de segregación, y entonces decían, a ver, sí, son libres, pero entonces vamos a darles su espacio para que ellos tengan sus propios beneficios. Y entonces ustedes van a tener su baño y los blancos nuestro baño, sus lugares de asiento en un autobús. Y son estas famosas leyes de segregación que duraron ¿cuánto tiempo, no? Obviamente las escuelas clasificadas, ¿no? Los niños negros en un lado y los blancos en otro. Y esto termina hasta 1963, que cuando Kennedy empieza, él gestiona, él hace toda la gestión para su acta de derechos civiles, pero bueno, a él lo matan y entonces, bueno, por eso les puse a Johnson, él es el que ya lo lleva a cabo. Entonces, fijan, pasó un siglo para que ya se supone que los negros por fin iguales ante la ley, pero vemos entonces cosas como lo de 1992 o como lo del 26 de mayo, ¿no? En donde sabemos que sí, todos iguales ante la ley y demás, pero pues sí, se tiene diferente, o sea, unos son ciudadanos de primera y otros son ciudadanos de segunda, ¿no? Y unos tienen privilegios y otros pues los pueden matar por las calles y no va a pasar nada. Y bueno, el asunto es ese, que ahora con la tecnología y las redes sociales, pues todos nos enteramos y sabemos lo que está sucediendo, pero simplemente se pone de manifiesto lo que ya venía sucediendo de toda la vida, ¿no? No es que apenas esté empezando, ¿no? Regresando a Kara Walker, a ella le gusta mucho esta tarjeta y siempre como que la
la pone cuando hace, ¿cómo se llama?, conferencias y demás, siempre va a poner esta, y bueno, también vean, tiene su página de internet, Kara Walker Studio, y ella habla que a ella le gusta la historia, con este afán de poder comprender de por qué me segregan de esta manera, qué hice yo de mal, empieza a meterse a estudiar historia. Ella estudia historia de hobby, mucho en la literatura, y le gusta ir al pasado, ¿no? Como para encontrar el origen de las cosas. Y entonces está esta postal de 1910, en donde hay esta mujer negra, y aquí la burla que dice, some class, o sea, como, ay, sí, con mucha clase, ¿no? Era una burla que hacían los hombres blancos, se lo pasaban entre los hombres blancos para burlarse de esta mujer. Kara Walker dice, a ver, yo me pongo a pensar en esta chica cuando posa para esta postal, si ella es cómplice, o sea, es cómplice de estos blancos que están usando esta imagen para burlarse. Pero por otro lado dice, pues no, nuestra vida está llena de contradicciones, y ella dice, mi vida está llena de contradicciones, porque siempre es como el querer ser esa heroína, siempre es querer ser esa mujer, pero esa mujer a la que yo desprecio y a la que, ¿no?, a la que quiero matar, por otro lado, ¿no? Pensando en yo quiero estar en este lugar, pero por otro lado, pues, detesto esto, ¿no? Bueno, a mí me recordó mucho esta imagen, que pues es lo que tenemos en México, ¿no? Y estas burlas que se escuchaban por todos lados de esta Yalitza, ¿no? O sea, y aquí esto, ¿no? Cuando empiezas a usar Photoshop y cuando ya sabes usar Photoshop. Y toda esta crítica de cómo cuando llega Lola, pues la blanquean, ¿no? Le hacen los rasgos de alguien, pues alguien que sí valga la pena poner en el Lola, ¿no? Porque en el Lola pues va cierto tipo de gente. Bueno, pues viene mucho a colación esto, y lo mismo, ¿no? El querer, por un lado es, sí, sí quiero pertenecer, sí quiero estar ahí, pero por otro lado dices, pues no, porque pues me están utilizando, ¿no? Como una burla. Por otro lado, hablando de que a Kara Walker le gustaba sobre el pasado, como irse a estos objetos del pasado y a la historia, en la corte de Catalina de Medici había esta moda de hacer retratos con siluetas, ¿no? Con papel cortado. Y luego, en la corte de Luis XV, en el siglo XVIII, hubo este personaje que se llamaba Etienne Silouet, que era el ministro de Finanzas, y él duró muy poco, pero era muy tacaño, y entonces la gente se empezó, se quedó en el imaginario popular como que algo muy simplificado y de pocos rasgos era una silueta, tomando el apellido de Siluet. Y entonces, este tipo de arte en donde nada más era la silueta, de ahí sale el nombre, se empezó a llamar Silhouette. Y estos retratos de siluetas se hicieron muy populares entre la burguesía del siglo XIX. Aquí vemos que es Washington, en Estados Unidos, ¿no? La gente de alta sociedad tenía su retrato, y hay siluetas de Beethoven y bueno, pues de medio mundo, y obviamente era entre gente blanca, y los que lo hacían estas siluetas eran las señoritas en los colegios, se ponían a hacer sus siluetas y a recortar. Ahora, ¿pero qué es lo que hace Kara Walker? Toma esta idea de las siluetas, que eran retratos de la burguesía, de blancos, y ella va a contar su propia historia. Y entonces dice, es como regresarles el chiste o la burla a aquellos de la postal, poniendo a la mujer negra a posar de esta manera con su abanico, pero ahora yo voy a regresar y voy a contar la versión alternativa de la historia, porque ¿qué pasa? Que toda la vida, pues los blancos son los que han contado la historia y han contado lo que quieren contar y ponen a los personajes que quieren poner. Entonces, muchos de los títulos de sus obras van a hacer referencia a obras que hablan de esta época. Por ejemplo, esta habla de Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una obra que habla sobre la época de la guerra civil, aunque está hecha en los años 30, pero habla de la época de la guerra civil. ¿Se acuerdan esta historia
de Scarlett, que es esta mujer blanca, guapísima, y es toda la vida de los confederados. Y entonces te presenta lo que el viento se llevó, esta vida de lujos y de las plantaciones y los sirvientes que tenía esta Scarlett, tenía a su negra esclava, ¿no? Pero es una forma de romantizar la esclavitud, porque dice Kara Walker, claro, ¿no? O sea, Scarlett, ¿no? La princesa, y la otra mujer negra, que cuando empiezan y pierden los confederados, ahora resulta que los de los problemas son Scarlett y sus amigos, ¿no? O sea, los confederados. Y a los negros, ¿quién los volteó a ver? Nadie, no nos importan, esos, ¿no? Los negros como sea. Ella va a hacer esta interpretación de decir, ahora yo voy a contar, y los personajes principales de esta historia, pues son estos invisibles, a estas personas que han invisibilizado toda la vida, y les voy a enseñar todo lo que no han querido ver. Una característica de la obra de Kara Walker es estos cicloramas, que son como murales que puedes recorrer. ¿Por qué? Porque es un intento de meterte a ti en esta historia. Lo hace con estos recortes que parecen sombras de un tamaño mayor al de una persona. ¿Por qué? Porque es como si fuera tu sombra. Son sombras, pero cuando estás dentro del ciclorama y tú ves estas sombras, en ese momento ella te está poniendo a ti en ese lugar dentro de esta historia. Y entonces ella dice, yo quiero que mis espectadores no nada más vengan a admirar algo, sino que participen también de esta manera, o sea, ponerlos en el lugar de la escena y ponerlos a pensar. Y por ejemplo dice, tú entras y a simple vista dices, bueno, pues es la imagen de esta familia del siglo XIX, ¿no? Esta pareja del siglo XIX, te puedes imaginar perfecto Scarlett O'Hara, ¿no? Esta dama confederada con su caballero, y de repente sigues caminando y ves todas estas historias terribles que hay por acá, ¿no? Y bueno, otra característica de Kara Walker son estos títulos enormes, porque ella lo que quiere es contarte, o sea, situarte en estos, pues en esta historia, ¿no? Darte como toda la explicación de la historia. Aquí tenemos que esta es algo que se fue, desaparecido, un romance histórico de la guerra civil, tal como ocurrió entre los muslos oscuros de una joven negra y su corazón. O sea, es todo un título larguísimo esto de esta historia. Ahora, con todo esto que pasó de George Floyd, hubo toda una controversia con esta película de Lo que el viento se llevó, porque HBO la sacó de circulación, porque muchos empezaron a decir que es racista, ¿no? Y otros dicen, bueno, pero ya es una obra que ya está y hay que verla con otros ojos, ¿no? Entonces, bueno, ven que a la fecha se sigue discutiendo todavía este tema y lo que ocasiona esta película de Lo que el viento se llevó en esta situación ahorita de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando a la señora, bueno, a la actriz que la hace pues de la nana de Scarlett, ella es la primera mujer negra en que le dan una participación, un reconocimiento por su actuación. Cuando fue a recoger ese premio, la sentaron aparte del resto del grupo. Mucha de la comunidad negra pues les reclamaba que cómo se había prestado para hacer ese papel en donde la ponían a ella como, ahora sí que como la esclava que le gustaba su situación de esclava y que se conformaba con su lugar, ¿no? Y ella pues les dice, yo no quiero volver a pasar hambre en toda mi vida, y si tengo que hacerme pasar por una esclava que pasa hambre, prefiero eso a que me pase de verdad. Vemos que sí hay muchas contradicciones finalmente, y lo que dice esta Kara Walker es que en todas estas historias que ella plantea, no hay un final, no hay una redención, ¿no? No es como en la película de El color púrpura, ¿no? Que al final, bueno, dices, ella se libera de su opresor. Pues no, aquí la vida real, todo el mundo se olvida y no pasa nada, y los buenos pues también no son tan buenos, también hacen sus cosas, y los villanos pues tampoco son tan villanos, también tienen sus cosas buenas. Entonces ella es lo que quiere retratar en su obra. Bueno, pues esto también, esto imagínense, en 1994 apenas tenía 24 años, y es lo que la lanza al mundo de la fama. Vean, aquí está más de cerca. Y bueno, tiene otra obra, también habla pues de todo esto que vivían los esclavos, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa? Pues que empieza a hacerse popular
Y dentro de la misma comunidad negra, la gente empieza a pues estar en contra. Y entonces mandan cartas de la comunidad negra a los medios de comunicación y bueno, a los museos, indignados que las imágenes que presentaba Kara Walker pues eran imágenes negativas y violentas, ¿no? Y que denigraban a la comunidad negra. Se hicieron debates que terminaron en un simposio que organizó Harvard para hablar de la raza. Y bueno, todo esto culminó con una exposición en donde ella va a presentar 60 acuarelas. Do you like cream in your coffee and chocolate in your milk? Y bueno, empieza a criticar cuál es la solución, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la solución que sea para hablar sobre la gente blanca, para hablar de los estereotipos de los blancos de una manera injusta? Y hasta abajo dice, para hacer el balance. Y dice, bueno, ¿qué quieren, no? Pedir, hacer este tipo de obras, ¿no? El blanco rogándole perdón al negro. En 1859 estaba esta obra de Eastman Johnson, que hablaba, vean, es la casa de los negros, donde están todos los negros, y aquí está esta mujer blanca que llega por sorpresa y los encuentra en la gran pachanga, ¿no? Es esta idea, igual que un poco la cabaña del tío Tom, era cómo contaban los blancos la historia de los esclavos en las plantaciones, pues así, ¿no? O sea, cuando llegaba la blanca de la casa a la zona de los negros, todos en gran fiesta y bueno, pues se le estaban pasando muy bien, ¿no? Y entonces ella lo que hace es retomar esta misma idea y poner aquí a estas señoritas que están espiando, pero miren lo que se encuentran de entrada, pues se encuentran cosas pues raras. Aquí, por ejemplo, esta mujer con este niño, pero aquí está escondiendo un cuchillo, este también aquí como en posición de defensa. Toda su obra va a ser esta situación binaria también, que es el opresor y el oprimido, el blanco y el negro. Y otra cosa que luego también dice es, estoy consciente que la pared blanca es como si fuera una pizarra y que es un marco de la visión y del discurso dominante, y al momento de ella poner estas representaciones, está ofreciendo una versión alternativa, en donde, una versión alternativa del pasado, en donde decide quién va a hablar, uno, que van a ser los esclavos, ¿no? Y qué es lo que van a decir también, que es diferente a lo que se había hecho, por ejemplo, en la cabaña del tío Tom, o en Lo que el viento se llevó, en todas estas obras que han hablado de este tema, pero desde otra visión, desde los blancos. No te pierdas el próximo video y no te olvides por favor de darle like o compartir. Nos vemos a la próxima. ¡Suerte!